Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y si en caso están enfermos o están un poquito mal, pues tranquilos, no se puede estar peor, todo puede mejorar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas en específicos, un hombre y una generación. El primero, Federico García Lorca. Segundo, la generación del 27. ¿Quién es Federico García Lorca? Ven a el joven deporte hercúleo griego, hermoso que está aquí, no sé si arriba o en uno de estos lados. Bueno, él es Federico García Lorca. Es el poeta insignia de la generación del 27. Ahora bien, ¿qué es la generación del 27? Vamos a dar un ligero repaso, muy ligero repaso, de lo que es esta generación. La generación del 27 es un grupo de poetas que se reúnen en Sevilla para conmemorar los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora y Argote. ¿Y por qué se juntan? Porque dijeron, vamos a juntarnos en Sevilla y vamos a revisar la literatura del poeta significativo del siglo de oro de España. Bueno, y sí, porque les gustaba la obra de Góngora, obviamente. Son, vamos, en términos actuales, esos autores eran seguidores, eran fans de Góngora. La generación del 27 se forma en un contexto bastante peculiar. Porque para aquel entonces, en 1927, ya estaba la dictadura de Primo de Rivera. Y la literatura de la época se veía bastante plagada de carga política, se dicen algunos textos, textos dominantes, por decirlo así, porque intentan persuadir a la población por decirlo de alguna manera, seguir a tal movimiento político o ignorar a tal movimiento social, porque para aquel entonces Cataluña y el País Vasco eran lugares en donde la insurgencia existía. Porque para muchos, para Ortega y Gasset, que lo deja plasmado en España invertebrada, los catalanes y los vascos son aquellos que intentan derrumbar todo lo que se ha creado en España. Porque son ellos los que no quieren la unidad, porque se dan cuenta que la sociedad está rota. Pero bueno, ¿qué decir la generación del 27? La generación del 27 lo que hace es explorar a base o como base, partiendo de la revisión que hacen de Góngora, las facetas que puede tener un idioma. O exploran el campo de la metáfora por medio de su poesía. Porque sí, Góngora es algo que se le caracteriza bastante y que es algo que enamora a cualquier lector siempre y cuando no quiera las cosas fáciles. Es lo difícil, lo complicado que es analizar su obra. Góngora no es el típico escritor que, vamos a dejar esto así bien fácil porque yo quiero que la gente entienda. No, Góngora era una persona que escribía con metáforas, con muchos recursos literarios. Porque él decía de que la literatura, o bueno, no decía, no quiero meterme en problemas, sino que Góngora crea el culteranismo, que es esa literatura que es solo para la élite, solo para la gente que tiene estudio y conocimiento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Lorca con Góngora y con la generación del 27? ¿Por qué es el poeta insignia? ¿Por qué es que Lorca es el más grande y así? Bueno, bastante sencillo. Lorca termina siendo, o Lorca viene a ser un hombre de mundo. ¿Por qué un hombre de mundo? Lorca realiza varios viajes a lo largo y ancho de España. Y cuando llega a Madrid termina conociendo a Unamuno y a Ortega y Gasset. Y él termina siendo el enlace entre las generaciones anteriores y la generación del 27. Luego, él, Lorca, sumado a todo lo que descubren por revisar a Góngora, porque, insisto, leer a Góngora es un mundo. Góngora crea un mundo de metáforas, de confusión incluso, por lo difícil que es leerlo y entenderlo. Y llega tal la fascinación de la generación del 27 y de Lorca que terminan utilizando metáforas. Lo que más se ve en ellos es metáforas, porque lo que quieren o lo que se nota en este movimiento es que intentan romper el marco que está en la poesía o en la literatura de aquel entonces. Porque en la mayoría de los poemas de la generación del 27, incluso en Lorca,
el romancero gitano es el más cercano, o el más sencillo entre comillas, no hay una métrica. Y si la hay, no es en todos los poemas. Llega a ser bastante recurrente. En los poemas del romancero gitano se ven varias metáforas que, aunque no son difíciles de entender, Lorca deja por entendido o demuestra que son necesarias para que su poema tenga forma. Por ejemplo, muy por ejemplo, un fragmento de La Reyerta, para colocar un poquito o respaldar un poquito lo que estoy diciendo. El juez, con guardia civil, por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasa lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Ahora bien, si vemos un poquito del fragmento, así muy por encima, es muy por encima. Si quitamos la parte de sangre resbalada gime, muda canción de serpiente, el poema sigue teniendo sentido. Ejemplo, el juez con guardia civil por los olivares viene. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. ¿Qué pasa? La metáfora que coloca aquí, de cierto modo, y digo metáfora porque es bastante sencillo de entender. Sangre resbalada gime, se entiende el tema de la muerte. Muda canción de serpiente, se entiende que las serpientes son animales bastante sigilosos hasta el punto de no crear ni un solo ruido. Y él lo que hace es juntar esto, coloca esto en su poema y le da un sentido estético bastante necesario para que el poema quizás no sea la gran cosa así de no, qué exponente de poema, qué obra maestra de Lorca. Pero si se dan cuenta, cuando se omite esa metáfora o esa parte, hay un vacío. Vuelvo a leer. El juez con guardia civil con los olivares viene. Señores guardias civiles, aquí pasa lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Y si le agregamos las 2 líneas, el juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasa lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. No se siente vacío. No hay un vacío. Y esas 2 líneas le aportan, aparte de extensión, porque le aportan extensión, le aporta cierto ritmo. Por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. En esas 3 líneas se mantiene el mismo final fonético, lo cual le da un valor estético bastante bonito. Para mí le da bastante bonito valor a este fragmento. Y Lorca, por eso y muchas otras cosas más, termina siendo el exponente de esto, el exponente de la generación del 27, porque exploran en sobremanera el uso de la metáfora, pero en un estilo libre de poesía. El romancero gitano presenta muy pocas métricas, sino es que casi ninguna. Y en cuanto a rimas, a veces hay seguidas así, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. A veces hay una sí, una no, una sí, una no, y a veces no hay, sino que solo hay una melodía casi palpable, como lo vimos en el anterior fragmento. Entonces, en resumen, Lorca se convierte en la insignia de la generación del 27 porque primero es un excelente poeta, hay que admitirlo, es un excelente poeta Lorca. Porque lo que aprende de Góngora y lo que aprende de sus viajes lo termina plasmando en su obra. Lorca supo cómo demostrar su conocimiento, supo cómo dejar su nombre marcado y dejarnos obras literarias hermosas. Pero, en resumen, la generación del 27, grupo de poetas que conmemoran los 300 años de muerte de Luis de Góngora y Argote. Federico García Lorca es el exponente de la generación del 27, insignia de dicha generación. Trae un estilo nuevo de poesía, un estilo libre tal cual,
donde explora con metáforas y muchos recursos literarios y un lenguaje sencillo, bastante sencillo en comparación al de Góngora, nos termina dando lo que viene siendo algo fuera de lo político. Algo que no está ligado a nada de política y que lamentablemente es lo que lo lleva a lo que fue su muerte, que termina siendo un mártir, básicamente, porque lo secuestran, lo ejecutan y no se supo nada de él. Pero en fin, eso. Federico García Lorca, exponente de la generación del 27, con poesía libre, con metáforas y mensajes incluso hasta de amor, mucho surrealismo, porque la generación del 27 es una generación de vanguardias. Y eso es lo que lo hace el exponente de la generación del 27. Y esto fue todo. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y eso, pásenlo bien. Adiós.